¿Qué tal, queridos amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. A la hora que nos están viendo, es un gusto para mí y para el canal de Centinela del Norte estar de nuevo con el gozo de su presencia y vamos antes de empezar a pedirles por favor que se suscriban al canal, que le den like y compartan la información porque vaya que tenemos información muy importante para todos ustedes, sobre todo de todos los estados de la República que nos están viendo. Les pido por favor que compartan porque estamos dando nombres claves de las personas que se quieren posicionar como candidatos por el narcopartido Morena y que tienen temas delicados de corrupción, de tráfico de influencias, de narcotráfico, en fin. Entonces aquí vamos a ir documentando a la lista negra de todos estos personajes de la política que se están despachando con la cuchara grande, amigos, literalmente, para justamente seguirse aprovechando de nuestra sociedad, de nuestros estados, explotando todos nuestros recursos justo para posicionarse hasta donde han llegado, basándose y apoyándose en el crimen organizado y en el narcotráfico. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy, por favor. Pongan atención y tomen nota de los nombres que vamos a mencionar en este programa Punto Fino. Comenzamos. Les voy a platicar del cínico de Alejandro Armenta. Él es el gobernador de Puebla y entonces, bueno, para él es un privilegio personal mantenerse ahí mientras Morena protege el despilfarro y el abuso y sobre todo la opacidad de su gobierno. Y bueno, pues vamos a empezar con el contexto que este señor Alejandro Armenta entiende que el poder es como una responsabilidad o un servicio público. No lo está comprendiendo. Para él solamente es un privilegio personal que puede usar a su antojo y porque pues sabe que Morena lo protege. Entonces está pues abusando totalmente del poder y bueno, pues ya están documentadas varias denuncias y cuestiones que se han hecho por la gestión de este gobernador. Por este tema responde pues con un cinismo cuando realmente se le pregunta por qué el uso de helicópteros oficiales. Dice, él dice, cuando no me da tiempo uso helicóptero. Para eso es, fíjense nada más, ok. Así sin vergüenza y sin cuidado y sin siquiera intentar aparentar austeridad, así tal cual lo dice, mientras millones de mexicanos viven atrapados entre la violencia, entre hospitales colapsados, carreteras abandonadas y crisis económica, con un gobierno de Puebla usando aeronaves del Estado como si fueran un transporte privado y todavía se indigna porque la gente lo cuestiona. Ese es el verdadero rostro de la cuarta transformación, amigos. El movimiento que prometió terminar con los privilegios terminó produciendo políticos todavía más soberbios, más opacos y más abusivos. Gobernadores que se sienten dueños del Estado, funcionarios que están gastando el dinero público a manos llenas con total y absoluto descaro, mientras hablan del pueblo, de la austeridad y de la transformación y del bienestar. El bienestar solamente es para ellos, amigos, porque realmente los simples mortales como nosotros estamos viendo nuestra suerte con todo lo que está ocurriendo en nuestro querido México. Lo más ofensivo es el nivel de impunidad y arrogancia con el que actúan estos funcionarios, gobernadores, narcogobernadores. Porque Armenta no solamente admitió que usa las aeronaves oficiales cuando quiere, también escondió toda la información de estos vuelos durante 5 años. Gastos, rutas, acompañantes y detalles
quedan ocultos hasta el 2031. ¿Qué tal? O sea, si fuera algo transparente, pues no se tendría por qué ocultar. Y aún así pretende que la gente crea que no hay nada que ocultar. O sea, no hay transparencia. Para eso teníamos al INAI. Pues ¿por qué lo desaparecieron? Pues obviamente ya sabemos, porque cómo se las gasta este gobierno de Morena. Claro que hay algo que esconder, porque ningún gobierno transparente reserva la información pública durante 5 años si todo está limpio. Eso se lo aprendió a López Obrador. Acuérdense de que todos los gastos que se hacían y las compras y el ejército y el Tren Maya se reservó por seguridad pública, por seguridad nacional, justamente. Nadie bloquea los datos sobre los recursos públicos cuando realmente quiere rendir cuentas. Esto lo hace cuando el abuso ya se volvió una costumbre y cuando el poder cree que nadie puede tocarlo. Y mientras Puebla pues enfrenta problemas de inseguridad graves, servicios deteriorados, enormes necesidades sociales, amigos, y su gobernador se mueve entre helicópteros, con propaganda y discursos vacíos. Pues la verdad no sé en qué planeta viven. Esta es la nueva élite de Morena. Es una élite narco. Morena ya no es un partido, es un cártel, la verdad. Lo que llegó prometiendo como humildad ay no, si somos los buenos, y la austeridad republicana y primero los pobres, pues esto terminó instalado en el despilfarro total y en el abuso del poder. Armenta admitió que usa un helicóptero, bueno, que usa helicópteros oficiales como un privilegio personal. Dijo que los usa cuando no le da tiempo, o sea, digamos, cuando se le hace tarde, ¿no? Y no planea bien la agenda, pues entonces, ¿quién lo paga? Nosotros. Nos lo pagamos con sus impuestos, con míos y con los impuestos de todos los mexicanos, ¿no? Defendió el uso de aeronaves con total normalidad. Reaccionó molesto ante las críticas públicas en cuanto al uso de transportes aéreos y negó cualquier irregularidad o exceso. Pero eso sí, reservó la información por 5 años. Y pues la frase del gobernador retrata perfectamente el nivel de cinismo del nuevo poder morenista. Y ni siquiera sienten la necesidad de ocultar los privilegios y usan recursos públicos para comodidad personal. Todavía se ofrecen cuando la ciudadanía exige, se ofenden cuando la ciudadanía pide explicaciones al respecto. O sea, se enojan. Y pues Morena va a esconder durante 5 años el detalle de los gastos, de los dineros y los detalles de los vuelos y la lista de acompañantes y todo esto que tiene que estar en transparencia, ¿no? Los registros de vuelo fueron reservados hasta el 2031. El gobierno pues oculta los costos, las rutas, los acompañantes. La administración argumentó razones de seguridad nacional. Fíjense nada más, ¿no? Con ese pretexto de la seguridad nacional, ellos hacen todo de manera arbitraria y opaca. Él evita responder obviamente directamente sobre la opacidad y la reserva, pues incrementó las sospechas sobre el uso de recursos públicos, amigos. Porque realmente si no tienes nada que esconder, ¿por qué lo ocultas? ¿Por qué lo reservas? La opacidad protege al poder. Cuando un gobierno esconde durante 5 años información sobre los gastos públicos, lo que realmente está haciendo es blindarse en contra de la rendición de cuentas, de la transparencia que tiene que haber sí o sí en los gobiernos. Porque, a ver, nosotros somos los mandantes, ¿ok? Ellos están gestionando nuestros recursos en el tema de seguridad, de salud, de movilidad, de N cantidad de cuestiones que tiene que ver un gobierno. Sí, pero nosotros somos los mandantes porque nosotros los elegimos para gobernar.
para administrar. Entonces, realmente ellos nos tienen que rendir cuentas a nosotros. Tenemos que recuperar y empoderarnos, recuperar el poder y empoderarnos como ciudadanos y elegir bien en el 2027 por quiénes vamos a votar. Sencillamente, este canal y este programa están dedicados única y exclusivamente a que ustedes conozcan toda la parte que no se dice realmente dentro de los noticieros para que tomen notas y estén alerta de quién los va a gobernar. Entonces, la austeridad de la 4T, del narcopartido, terminó siendo una mentira más. Morena prometió terminar con privilegios y excesos. Obviamente eso no ha sucedido. Narcogobernadores morenistas hoy viven rodeados de poder, de opacidad y de lujos. Armenta, el gobernador de Puebla, defendió públicamente el uso discrecional del helicóptero. O sea, él ya lo reconoció, ya lo aceptó, sin embargo, no nos quiere dar cuentas, amigos. Puebla acumula críticas de manejos de recursos y censura sobre todo. También él censura a sus críticos. El oficialismo protege políticamente al narcogobernador poblano. Políticos usando lo que vemos ahora en la 4T es que los políticos, pues como les digo, usando los recursos públicos a diestra y siniestra para beneficios personales, gobiernos escondiendo información y funcionarios convencidos de que el poder los hace intocables, mientras el país sigue pagando las consecuencias pues de estos gastos de verdad desmedidos, porque es un abuso a manos llenas. Toman lo que no es suyo. Y pues para las conclusiones de esta parte del tema de Alejandro Armenta, pues les vamos a decir, amigos centinelas, que el cinismo de este narcogobernador Alejandro Armenta representa perfectamente la degradación política de Morena. Un gobernador que usa un helicóptero oficial como transporte personal y esconde información pública durante 5 años responde con soberbia porque sabe que el régimen lo protege y porque es el gobernador. Y eso no se vale, no se vale. Ese es el gran fraude de la cuarta transformación, amigos, es el gran fraude. Hablaron durante años en contra de los privilegios mientras construían una nueva clase política todavía más arrogante, más opaca y más cínica. Hoy el dinero público sirve para alimentar el poder. La comodidad y la impunidad de los funcionarios que gobiernan pues están convencidos de que nunca van a tener consecuencias, pero ¿qué creen? Ya no van a ganar, ya no van a tener la mayoría en el Congreso y van a poder ser juzgados si nos ponemos las pilas, amigos. Tenemos que ponernos las pilas, activarnos, salir a votar, cuidar las casillas y cuidar que no haya fraude. La austeridad terminó siendo propaganda, nada más, en el puro dicho, porque en el hecho no hay austeridad. La transparencia terminó enterrada bajo reservas de información y el supuesto gobierno del pueblo terminó convirtiéndose en una estructura donde unos cuantos viven rodeados de privilegios y de lujos, mientras millones de mexicanos siguen enfrentando abandono, violencia, desapariciones, falta de servicios de salud y una crisis económica profundamente grave, sin crecimiento desde hace 7 años, sin llegar al 1% del crecimiento. Ustedes imagínense de qué estamos hablando. O sea, ya no las vemos. Fíjense que las crisis y todo esto de lo que les hablo, pues aumentan y ni siquiera hacen algo por disminuirlo ya no están haciendo nada. Porque, pues bueno, entendió perfectamente cómo funciona el sistema morenista. Y mientras haya protección política, pues hay impunidad y pueden abusar del poder, despilfarrar recursos públicos y esconder la información sin
miedo alguno a rendir cuentas. Bueno, pues ahora vamos a platicarles acerca de Enrique Insunza, el narcosenador fantasma de Morena, que cobra en el Senado sin hacer nada. Fíjense, mientras Estados Unidos lo está señalando como operador de los Chapitos y del cártel de Sinaloa, pues él no se ha dignado a presentarse en el Senado porque alega que lo van a criticar y que no les va a dar el gusto a la oposición de que lo destrocen. Pero bueno, Enrique Insunza Cázares hoy es uno de los rostros más escandalosos de la descomposición del narcopartido Morena en Sinaloa. Fíjense nada más que pues es un político que está siendo acusado por el gobierno de Estados Unidos por estar justamente vinculado estrechamente con el cártel narcotráfico de Sinaloa, señalado como una pieza de protección justo para los Chapitos. Y aún así, protegido por el régimen. O sea, este régimen es criminal, el régimen de Morena, porque está protegiendo criminales mientras sigue cobrando como senador sin trabajar. Pues le han cuestionado a la presidenta Claudia Sheinbaum esto y dice pues que él pues toma sus decisiones. Imagínense, ¿no? Toda su producción legislativa se resume en una sola iniciativa propia. Ese es el nivel del personaje que hoy ocupa un escaño en el Senado de la República. Mientras enfrenta acusaciones gravísimas relacionadas con el narcotráfico y la filtración de la inteligencia de la protección criminal y la colaboración con estructuras del cártel de Sinaloa, y aún así Morena lo sigue sosteniendo y nosotros le seguimos pagando sus sueldos de reyes. Esto es una injusticia total y abierta. Porque Insunza no es cualquier político, amigos. Fue el brazo derecho de Rubén Rocha Moya y operador central del grupo político que convirtió Sinaloa en un narcoestado. El senador tiene redes de protección criminal 100%. Así, absolutamente, y vínculos comprobados con los Chapitos. Ahora las investigaciones ya no solo alcanzan al gobernador con licencia, también rodean a sus hijos y operadores financieros contra contratos públicos y personajes incrustados dentro del propio aparato institucional de Sinaloa. Mientras Estados Unidos habla del fentanilo, cocaína, metanfetaminas, armas y filtraciones de inteligencia para proteger a los criminales. Imagínense todo este escándalo que este señor trae de investigaciones que ya están desde hace 3 años, por eso están pidiendo su extradición. Y Morena pues sigue actuando como siempre, encubrir, minimizar y victimizarse. ¡Ay, qué barbaridad! Y el intervencionismo. No, no, no. Esto es tremendo porque pues es la víctima. Claudia Sheinbaum, la narcopresidenta, ahora es la víctima. Finge una persecución política, amigos, mientras el escándalo crece internacionalmente. O sea, México está siendo víctima, la reputación del país se la está llevando entre las patas esta señora, porque somos un escándalo a nivel internacional. Y el cinismo de Insunza da el retrato completito, porque se niega a dejar el cargo. Primero dijo que iría al Senado a refutar, o sea, a defenderse de los señalamientos. Después desapareció para evitar preguntas y evitar el espectáculo indigno. Así operan los intocables de Morena y su narcogobierno. Así tal cual operan. Es una pena, y es una pena también que nosotros no levantemos la voz ante estas cosas que estamos viendo. Lo más grotesco
es que mientras el país enfrenta una violencia inusitada, desapariciones, masacres, crisis de seguridad ligadas al narcotráfico, desapariciones, la economía desactivada totalmente, porque además de todo pagan derecho de piso las personas que tienen que son comerciantes. O sea, personajes como Enrique Insunza utilizan el Senado como un refugio político y un blindaje institucional. ¿Por qué? Pues porque son de Morena. Entonces, por eso, sencillamente, tenemos que aguantarnos todos. Es momento de levantar la voz, amigos. Es momento de compartir esta información tan importante para que sepamos quién es quién. Y no volvamos a caer en el error de votar por un partido que dice y no cumple. Les voy a decir algo. Los programas sociales son suyos, están en la Constitución, no se van a quitar. Los servicios de salud universal tampoco se van a quitar. Ustedes pueden votar por quien quieran. No se dejen amenazar. Dense cuenta de quién. Para eso estamos aquí, mis queridos centinelas. Y bueno, pues Estados Unidos señala a Enrique Insunza como operador político ligado a los Chapitos. O sea, ya lo señaló porque ya está en los papeles que llegaron aquí al gobierno de México y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para solicitar su extradición. La Fiscalía de Nueva York lo acusa por presuntos nexos con el narcotráfico. Y también es señalado por facilitar el tráfico de fentanilo, cocaína y heroína. Y armas, por supuesto. También enfrenta este personaje, Enrique Insunza, acusaciones por filtración de inteligencia. ¿Para qué? Para que no los agarren. Entonces ya te están investigando, aguas, va a venir el operativo tal, y entonces pues les avisaba y pues ya no podían atraparlos, ¿no? Casualmente. Estados Unidos lo ubica como parte de una estructura de protección criminal. Imagínense nada más a qué niveles. Un senador de la República, morenista, fue operador y brazo político de Rubén Rocha Moya. Y el nombre, pues, de este impresentable del Enrique Insunza, ¿verdad? Ya aparece ligado internacionalmente a una red de protección para el cártel de Sinaloa. Esto se sabe tras las investigaciones exhaustivas que hizo y de inteligencia el gobierno de Estados Unidos. Se trata de serias, muy serias acusaciones de justicia del sistema de justicia estadounidense sobre uno de los hombres más cercanos del grupo morenista que gobierna en Sinaloa. Así que tengan mucho cuidado, mucho ojo. Un senador flojo, ausente y escondido, que casi no ha trabajado, porque Enrique Insunza solo presentó una sola iniciativa propia en el Senado. Ha faltado a sesiones clave durante el escándalo. Canceló su asistencia para evitar cuestionamientos públicos. Se escondió después de anunciar que enfrentaría las acusaciones, pero se escondió. Morena sigue protegiendo políticamente hasta dentro del Senado. Y mientras tanto, pues sigue cobrando, ¿verdad? Insunza cobra como legislador mientras prácticamente no trabaja y desaparece cuando le da la gana. Cuando las acusaciones explotan públicamente, él desaparece. Ese es el nivel de degradación política, de la narcopolítica, que Morena ya normalizó en el Congreso. Y bueno, pues la red de Rocha Moya ya alcanzó a sus hijos también, a los hijos de Rocha Moya. Pues se detectaron contratos. Nepotismo, por supuesto, porque nepotismo quiere decir que los familiares trabajan dentro de la estructura de gobierno. Y pues las estructuras completas del poder. Ya la red de Rocha Moya se extendió, incluso pues les digo, con sus familiares. Las investigaciones ya rodean al círculo familiar cercano, o sea, a los hijos. Estados Unidos está investigando presuntas operaciones ligadas a los hijos del gobernador. Agárrense, porque aquí ya toda la familia también ya está implicada. Reportes señalan la triangulación
de contratos públicos y lavado de dinero a través de los hijos y de las empresas, narcoempresas, ¿verdad? Procesos de documentaciones con redes familiares y, bueno, pues esto es el nepotismo también con Insunza, con el senador, y el caso pues involucra a todas las estructuras políticas, amigos, judiciales y financieras en Sinaloa. O sea, esto es un mega fraude total. Lo que empieza a romperse es toda una red política realmente construida alrededor de Morena. Contratos públicos con familiares incrustados en las instituciones y presuntas conexiones con la estructura criminal de los Chapitos. Esto pues sí es un escándalo, realmente es un escándalo, pero lo más raro, lo más extraño, es que a pesar de todo lo que todos sabemos, porque lo hemos visto las balaceras y la guerra interminable que está en Sinaloa, que el secretario Harfuch diga que no tiene ninguna carpeta de investigación. Fíjense nada más, o sea, que no hay nada, que no tiene datos de nada. O sea, ¿cómo es posible con tantas desapariciones, asesinatos y demás? O sea, no hayamos tenido una carpeta de investigación abierta. No sé si recuerdan, ya les he contado el caso de Emilio, el niño que fue al baño en un bar que estaba de vacaciones en Mazatlán y lo desaparecieron cuando fue al baño del restaurante. Bueno, hemos visto una serie de cosas pasar en Sinaloa, con los narcobloqueos, con las cabezas por aquí, por allá tiradas. O sea, esto no me puede decir el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana que no tiene información de nada de esto. Esto es ilógico totalmente. Enrique Insunza, este senador, terminó exhibiendo el verdadero rostro de Morena en Sinaloa. Morena ya no es un partido, es un narcopartido. Tenemos que exigir que se le quite el registro a Morena. Un senador acusado desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico es un operador político que da la protección a los cárteles, a los chapitos, y prácticamente inútil como legislador mientras utiliza el Senado como un escondite político. Las acusaciones rodean de narcotráfico, de tráfico de armas, de filtración de inteligencia, de protección criminal, contratos públicos y presuntos movimientos financieros ligados al círculo más cercano de Rubén Rocha Moya. Estamos hablando de sus hijos. Y aún así, Morena sigue defendiendo lo indefendible. Lo sigue defendiendo, encubriéndolos y victimizándose, porque aquí, si cae uno, caen todos, incluyendo a las más altas esferas del poder en México, desde la chingada hasta Palacio Nacional. Lo que hoy está explotando en Sinaloa es el resultado de años de poder sin límites, de impunidad, de protección política, de una estructura en donde los operadores familiares y funcionarios crecieron alrededor del poder morenista, mientras el Estado se hundía en violencia y narcotráfico y avanzaba dentro de las instituciones, y mientras el país vive una crisis brutal de inseguridad. Enrique Insunza sigue sentado en el Senado cobrando del dinero público de nuestros impuestos después de haber presentado una sola iniciativa, una sola. Ese es el dato por sí mismo, ya retrata la podredumbre completa del sistema que Morena, el narcopartido, construyó. Pues ahora les voy a platicar, queridos centinelas, mis amigos centinelas del norte, les quiero platicar acerca de la gobernadora Maru Campos, pues que la quieren realmente destruir por combatir al crimen, mientras los morenarcos protegieron al narcogobernador Rocha Moya hasta que Estados Unidos lo volvió insostenible. Este caso
es de llamar la atención porque aquí estamos viendo de cuerpo completo quién es el Estado, que estamos viendo en un narcoestado. Porque la gobernadora Maru Campos dijo una frase que terminó exhibiendo por completo a la narcopresidenta Claudia Sheinbaum, de cuerpo completo, y todas las estructuras políticas de Morena. A uno se le habla mal por desmantelar un narcolaboratorio y al otro se le defiende a capa y espada. Y tiene razón, al que están defendiendo es a Rocha Moya. Porque esto es exactamente lo que está ocurriendo en México. A una gobernadora que destruyó un narcolaboratorio, amigos, golpeó directamente al crimen organizado y evitó que toneladas de droga llegaran a las familias mexicanas. La persiguen políticamente, la amenazan con juicios y la acusan de traición a la patria. Esto es ilógico. Mientras tanto, a Rubén Rocha Moya, que es señalado por Estados Unidos con pruebas por sus nexos con el narcotráfico y con los chapitos del cártel de Sinaloa, pues Morena lo protegió hasta el último momento. Esto realmente pensamos que es una desgracia porque finalmente es como se exhibe Morena tal cual, ¿no? La diferencia es grotesca y a Maru Campos la atacan justamente por actuar y a Rocha Moya lo sostuvieron por ser parte de este narcosistema que pues impera el país, que tiene atrapado, nos tiene secuestrado el narco, porque Morena es un cártel, definitivamente es el papá de todos los cárteles. Y eso explica perfectamente cómo funciona hoy la Cuarta Transformación. Las instituciones dejaron de servir para defender a México y se convirtieron en una herramienta para proteger al régimen. El Senado, Morena, la propaganda oficialista y el aparato político federal activaron de inmediato sus luces, se activaron pero así en contra del gobierno de Chihuahua, después del operativo en contra del narco. Pero cuando las acusaciones internacionales comenzaron a rodear a Rocha Moya, el silencio fue absoluto. Nadie pidió investigarlo. Imagínense a qué niveles estamos. Nadie lo pidió investigarlo con la misma agresividad porque nadie habló de soberanía, nadie pidió cárcel, lo encubrieron hasta que ya no hubo manera de sostenerlo, pues ni modo, tuvieron que dar el brazo a torcer y este señor pidió su renuncia, ¿verdad? El narcogobernador Rocha Moya, pues terminó pidiendo licencia, realmente obligado por la presión de Estados Unidos y por el propio desgaste dentro de Morena. Maru Campos sigue de pie, trabajando y dando resultados. Eso nos da muchísimo gusto porque es una gobernadora imparable. Aquí tenemos que decir las cosas como son y las cosas son tal cual. Maru Campos sigue de pie, sigue trabajando y dando resultados. Esa es la verdadera diferencia. Y terminó pues trabajando y el otro termina escondido detrás de una licencia política después de quedar exhibido internacionalmente. La otra sigue gobernando, enfrentando ataques y sosteniendo resultados visibles en materia de seguridad y de gobierno. Pues por este tema, ¿verdad? La propaganda de la 4T está desesperado. Están desesperados los propagandistas de la Cuarta Transformación, pues porque están intentando invertir la realidad. Quieren vender a Rocha Moya como la víctima y a Maru Campos como culpable, como traidora a la patria. Pero los hechos son demasiado claros. A Rocha lo alcanzaron las acusaciones totalmente, la presión internacional, porque esto no salió desgraciadamente del gobierno de México. No salió de investigaciones que hubiera de la Fiscalía, justamente salió del gobierno de Estados Unidos. Y pues a Maru Campos la atacan precisamente por hacer lo que el gobierno federal muchas veces no ha querido hacer en contra del crimen organizado. Pues Maru
exhibió el doble discurso de Morena y de la narcopresidenta Claudia Sheinbaum. Cuestionó públicamente el trato desigual entre ambos casos. Señaló que a ella la atacan por destruir un narcolaboratorio y recordó justo que Rocha Moya fue defendido a capa y espada. Pero ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum está entre la espada y la pared. Fíjense nada más cómo es la vida y cómo están sucediendo las cosas en la política mexicana, tremendas. También reiteró que los chihuahuenses, Maru Campos, sabe quién es, así tal cual. Y claro, lo sabemos, los mexicanos de bien lo sabemos. Morena respondió amenazándola con investigaciones y acusaciones políticas. La gobernadora de Chihuahua pues terminó diciendo lo que millones de mexicanos ya entendieron y hemos entendido. En este país, la cuarta transformación no mide igual a todos. A quien combate el crimen lo persiguen, a quien tiene nexos con el narcotráfico lo protegen, hasta que se vuelve imposible seguirlo sosteniendo, amigos. Y gracias a Dios, afortunadamente, esta narrativa y este gobierno se les está cayendo a pedazos porque ya esto es evidente totalmente, porque Morena convirtió el combate al narco en un ataque político en contra de Chihuahua. Por otro lado, pues Ariadna Montiel, imagínense, la nueva secretaria de Morena, que acaba de tomar el fin de semana el cargo, acusó a Maru Campos de traición a la patria. ¿Cómo ven? Todavía a Ariadna Montiel se le ocurre acusar a Maru Campos de traición a la patria. Y pues Morena intentó criminalizar el operativo en contra del narcolaboratorio. O sea, como si fuera un crimen combatir el narco. Porque ellos el oficialismo habló de soberanía y de agentes extranjeros, pero realmente el gobierno federal pues lanzó presión política en contra de Chihuahua. ¿Por qué? Pues porque les incomodó totalmente el desmantelamiento del narcolaboratorio. Finalmente todo ocurrió mientras Rocha Moya seguía protegido políticamente. Y la reacción de Morena dejó claro que el problema nunca fue el laboratorio de drogas. El problema para ellos fue que Chihuahua sí actuó y afectó a los intereses del narco. Mientras el país se cae por la violencia y el narcotráfico, o sea, es que estamos viviendo algo que creo que en la revolución fallecieron tantas personas. Entonces, por la violencia y el narco, pues el oficialismo decidió atacar a una gobernadora que sí golpea las estructuras criminales. Y ese es el gran coraje que tiene Claudia Sheinbaum, porque a lo mejor sus inversiones se vieron afectadas, ¿verdad? El dinero para las campañas del 2027, pues así les gusta, y de eso se sirven para hacer sus campañas, de ese dinero ilícito y manchado de sangre, con miles, cientos de miles de mexicanos y de personas desaparecidas, en fin. Entonces ahí es donde le duele, ¿no? Porque es dinero del crimen. Mientras el narco gobernador de Sinaloa terminó escondido, Maru sigue gobernando y dando resultados a los chihuahuenses. Ese es el gran contraste y tenemos que abrir los ojos. De veras, amigos, las cosas están terribles, terribles. Rocha Moya les pidió licencia después de la presión internacional, porque pues nos está llevando entre las patas a todos los mexicanos. Y el gobernador de Sinaloa pues quedó cercado por las acusaciones que le hizo Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos. Entonces Maru Campos permaneció al frente de su gobierno y pues ha seguido la gobernadora encabezando actos públicos y operativos de seguridad también. Chihuahua mantiene acciones visibles en seguridad y combate al crimen organizado. Y Rocha Moya pues acabó políticamente reventado y obligado a separarse del cargo
mientras Morena tiembla, porque realmente está temblando, está a punto de caer, porque esto es el principio del fin de Morena. Honestamente, amigos, van a venir en cascada todas las denuncias a más y más gobernadores. Rocha Moya finalmente acabó políticamente, les digo, reventado y obligado a separarse del cargo mientras Morena tiembla, pues sí, totalmente. Maru sigue gobernando, trabajando y enfrentando la crisis de frente, amigos, porque está realmente presionada y asediada por el gobierno y la Fiscalía General de la República. Uno terminó huyendo políticamente y la otra sigue respondiéndole a la gente. Y pues les voy a platicar ahora sí que las conclusiones acerca de Maru Campos, que terminó exhibiendo algo que Morena y la narcopresidenta ya no pueden esconder. En México, el poder federal es socio del crimen organizado y se usa para proteger a los aliados, a su propia gente, a sus cercanos. Y pues realmente lo que se dedica a hacer es a perseguir adversarios. A quien destruye laboratorios y enfrenta al crimen organizado, lo convierten en un objetivo político. A quien está señalado internacionalmente por vínculos con el narcotráfico, lo sostienen hasta que la presión los obliga a soltarlo. Rocha Moya, un narcogobernador de un narcopartido, está siendo protegido hasta el último segundo por la cuarta transformación. Y un político que nunca renunció por dignidad y que solo pidió licencia cuando Estados Unidos y el costo político lo volvieron imposible de sostener. Y pues del otro lado vemos a la gobernadora Maru Campos, que sigue gobernando, dando resultados, enfrentando los embates políticos por parte de la presidencia de la República, resistiendo toda la maquinaria política y propagandista del oficialismo del Estado, simplemente por haber actuado en contra del crimen organizado. Por eso sus declaraciones pegaron tan fuerte, porque resumió toda la hipocresía del régimen. A unos, pues, a unos atacan y a otros defienden, pero es el mundo al revés. A unos los atacan por combatir al narco y a otros los defienden hasta que ya no queda forma de esconder el tamaño de proporciones enormes acerca del gobierno, del narcogobierno que estamos viviendo los mexicanos. Vamos a un corte y les platico en un momento acerca del narcocorrido que le inventaron a Rubén Rocha Moya. Pues amigos, ahora les voy a platicar acerca del el narcocorrido. No está solo Rocha Moya. En Morena te van a alcanzar. Como dice el corrido, no estás solo. Y Chamoya, no te vayas a quebrar. Somos muchos en Morena y te vamos a alcanzar. Y viendo cómo siguen apareciendo nombres, operadores, familiares, contratos morenistas ligados al grupo de Rocha Moya, parece más advertencia que canción, porque ahorita se las voy a poner para que la escuchen. Primero cayó Rocha Moya, luego salió Insunza y después empezaron a explotar los señalamientos sobre los hijos de las redes financieras y los operadores ligados a los chapitos. Por eso la frase ya quedó perfecta para Morena en Sinaloa, amigos. Tú nomás guarda la celda. Fíjense, porque a estas alturas, dentro del partido del narcorrégimen de Morena, ya nadie sabe quién sigue. Imagínense. Entonces, les voy a poner el audio y a ver si pueden ver el video. Está buenísimo. No estás solo, mi Chamoya, no te vayas a quebrar. Somos muchos en Morena. No estás solo, mi Chamoya. Fuiste el primero en caer, pero atrás viene Morena.
Pues ya lo vieron, amigos, este video que está buenísimo y pues realmente sí está en una crisis muy fuerte el partido de Morena y pues realmente también, aunque nos dé gusto a los mexicanos de bien que no estemos en manos de un régimen un narcorrégimen realmente, un narcorrégimen terrorista, porque realmente nos tiene aterrorizados a los ciudadanos mexicanos y los mexicanos son muy dados al chiste y a los memes, ¿no? Pero dice, no está solo mi chamoya, o sea, la última sílaba de Rocha, Moya, chamoya. No te vayas a quebrar, somos muchos en Morena y te vamos a alcanzar. Quiere decir, él va a ser el primero que va a Estados Unidos y si no va, van a venir por él. Pero de ahí van a seguir una fila, como les dije, Américo, el gobernador de Tamaulipas, está Mario Delgado, está Bedoya, el gobernador de Michoacán, está Marina del Pilar, está la de Quintana Roo, está la de Veracruz, y así todos van a ir cayendo uno a uno. El tema es que también ellos se capitalizan del dinero de los estados en donde están gobernando. Entonces, viene una crisis fuerte, pero tenemos que estar preparados, amigos. Tenemos que contener, tenemos que resistir, tenemos que ser fuertes y sobre todo estar bien informados, porque esto es un escándalo. Sí, es un escándalo y es una crisis tremenda. Sin embargo, tenemos que estar unidos, organizados y bien informados para tomar las mejores decisiones acerca de nuestro futuro y el de nuestros hijos, el de nuestros nietos, el de nuestros hermanos. Tenemos que saber tomar las decisiones adecuadas y sí es un chiste el video, si lo pueden tomar como una broma, porque siempre lo vemos, tratamos de ver las cosas con humor los mexicanos y salir adelante. Sin embargo, es una realidad que esto va a suceder. Tenemos que estar preparados y entonces, pues, ¿qué nos queda? Cerrar filas para México y por México, porque antes de cualquier color que nos guste, somos mexicanos, queridos amigos. Entonces, los dejo con un gran abrazo, con el gusto de haber estado con ustedes hoy, platicando con ustedes y nos vemos pronto en la siguiente emisión de Punto Fino en su canal Centinela del Norte. No se olviden, por favor, de darle like, dedito para arriba, compartir y sobre todo suscribirse al canal para que les lleguen las notificaciones en cuanto estemos en el programa. Un abrazo grande, cuídense mucho.